tal? Mi nombre es Edgar Torres y vamos a hablar de lo que son las etiquetas. Las etiquetas en la sociedad. Estamos acostumbrados, o más bien vivimos rodeados de etiquetas. Llegamos al supermercado, tenemos etiquetas. Nosotros tenemos etiquetas, colocamos etiquetas y nos colocan etiquetas. Si bien es cierto, nuestra sociedad está acostumbrada a quizás señalar, a crear prejuicios sin haberlos. ¿Qué pasa cuando sabes que un hombre es homosexual? Tiendes a imaginar que tiene que ser amanerado, que tiene que ser delicado, débil, y puede ser todo lo contrario. ¿O qué pasa cuando existe una persona, una mujer guapa? Por ser guapa tiene que ser tonta, poco inteligente. No es así. Siempre etiquetamos el evento sin haber estado en él. ¡Bravo! Edgar Torres, él viene a hablarnos del monólogo Desetiquetando, que se está presentando en el foro de Silvia Pasquel. Bienvenido, ¿cómo estás, Edgar? Muchas gracias. Oye, pues cuéntanos, ¿qué es Desetiquetando? ¿De qué hablamos y cómo surge la concepción de poder armar este monólogo? ¿Cómo surge? Mira, la verdad es que después de escuchar muchos comentarios acerca sobre todo de personas homosexuales, de todos esos mitos, rumores que hay en torno a este género, es como surge esta investigación que llevó 5 meses y medio hacerla para poder escribir y resumir todo en 40 minutos. Desetiquetando no solo habla sobre las etiquetas de la homosexualidad, sino como lo acabo de decir, de todas esas etiquetas que nosotros mismos vamos generando, ¿no? Nos ponemos socialmente hablando, porque exactamente. Por ver el físico ya podemos nosotros etiquetar. Exacto, ¿no? O sea, ves a una persona llenita y asumes que come demasiado, que come pura grasa y demás, cuando quizás la persona tenga un problema hormonal, un problema incluso hasta psicológico. De tiroides. Exactamente, ¿no? O pasa lo mismo cuando le ofreces una copa, por ejemplo, a tu vecino, que todo el tiempo lo viste en las redes sociales, en fiestas, todo tipo de reunión, acá pasándola bien, y llega el día que te toca ofrecerle una copa, no te la acepta y lo etiquetas como payaso, sangrón, X, ¿no? Y quizás ya pasó un proceso de alcoholismo y es por eso que no tome. Entonces, estamos acostumbrados siempre a poner todo tipo de etiquetas. Muchas veces hacemos comentarios que llevan esa etiqueta no con la intención de dañar, ¿no? Por ejemplo, el amigo o la amiga que tiene al amigo gay, que siempre le preguntan cuando empieza o presenta al novio, a la novia, la típica pregunta muy tonta que molesta mucho es ¿quién es el hombre, quién es la mujer? Es una pregunta totalmente fuera de lugar, porque es como si yo te preguntara cuál es el tenedor dentro de un par de palillos chinos, ¿no? Sobre eso trata el monólogo Desetiquetando. ¿Y cuántas etiquetas existen dentro de este monólogo? Cuéntanos. Pues muchas. Mira, incluso, te estoy muy honesto, yo estando ya en el escenario dando el monólogo, de repente llego a dar etiquetas, las marco, obviamente me doy cuenta y las tengo que marcar para hacer referencia y abrir todo lo que es el monólogo. Pero hay todo tipo de etiquetas. Edgar Torres, ¿dónde te estás presentando y qué días con Desetiquetando? Mira, estamos el día de hoy a las 20:30 horas en el foro Silvia Pasquel, que está ahí en Juan Escutia número 96 en la Condesa. Y todos los sábados vamos a estar 2 funciones, menos mañana, a las 7 y 20:30 horas ahí mismo en el foro Silvia Pasquel. Edgar Torres, pues que la gente no se pierda este monólogo para que reflexionemos Desetiquetando, ¿verdad? Desetiquetando. Allá los espero en el foro Silvia Pasquel. Muchísimas gracias.